Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de En Campaña. Estamos ya en la recta final de cara a las elecciones nacionales y junto con las elecciones nacionales un plebiscito. Y es por eso que convocamos aquí a nuestro programa a las dos posturas, los que promueven la baja de la edad de imputabilidad y aquellos que militan para que este plebiscito no prospere. Aquí, hoy en Campaña, las dos campañas, la del sí a la baja y la del no a la baja. Junto con las próximas elecciones nacionales del mes de octubre, los uruguayos estaremos convocados a votar si queremos o no que se baje la edad de imputabilidad penal. Se pondrá a consideración entonces un conjunto de enmiendas a la Constitución de la República. La primera y principal dispone que serán penalmente responsables las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, quienes serán penadas de conformidad con las normas del Código Penal y demás leyes penales. Solo se aplicarán penas privativas de libertad cuando cometieren intencionalmente delitos castigados con pena mínima de 2 años de penitenciaría, esto es decir, delitos considerados graves como homicidios, asesinatos, lesiones graves y violaciones. El proyecto prevé otras disposiciones, por ejemplo, que se mantengan después de los 18 años los antecedentes de los menores que hayan estado en conflicto con la ley penal y que se agraven las penas para los mayores que utilicen a menores en la comisión de un delito. Además, la normativa dispone que se cree un instituto de rehabilitación dedicado exclusivamente a menores de 18 años. El plebiscito es impulsado por la Comisión Nacional para Vivir en Paz, integrada básicamente por dirigentes y simpatizantes del Partido Colorado, en especial de Vamos Uruguay, y de Unidad Nacional dentro del Partido Nacional. Entre los blancos del sector de Larrañaga y el Frente Amplio no hay apoyo a la iniciativa. Ahí quedaba presentado nuestro programa del día de hoy. La metodología que vamos a emplear es la siguiente. Como queremos escuchar las dos campanas, vamos a tratar de dar el mismo tiempo a la gente de la campaña por sí a la baja la de imputabilidad y también a la gente del no a la baja. A su vez, las preguntas también son muy similares, iguales, para conocer los argumentos que cada uno exponga por qué promueve la iniciativa o, en el caso contrario, por qué promueve que no se termine aprobando. Recibimos por el sí a la baja Felipe Esquipaña, a quien le agradecemos su presencia esta noche. Muchas gracias, Nicolás, un gusto estar aquí. Bueno, ¿y por qué decir sí a la baja la de imputabilidad? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la propuesta es mucho más amplia que la baja de la de imputabilidad. No podemos reducirla o limitarla a la baja de imputabilidad. El debate en la simplificación tiende a creer de que lo único que se está plebiscitando es esa medida. Pero la propuesta tiene por lo menos 5 o 6 puntos más. Yo me voy a permitir primero decir que la propuesta prevé algo que realmente es todo un hito para nuestra legislación, que es establecer que la víctima pasa a ser un eje central en el proceso penal. Hasta ahora la víctima era una figura absolutamente decorativa. A partir de la reforma que nosotros proponemos, en su primer párrafo establece que será prioridad absoluta del Estado la protección de la víctima. Ese es un punto que no se menciona habitualmente y que nosotros entendemos que es de una enorme importancia, de modo de tratar o buscar una equivalencia entre el tratamiento que se hace del victimario, que es la preocupación de todos quienes impulsan esta iniciativa, y también de la víctima, de quien en definitiva sufre el delito. Esa es una cosa que me parece que es bastante importante e innovadora que introduce esta norma. Después, naturalmente, el tema de la baja de la imputabilidad, que hay que decir que es una baja parcial de la edad de imputabilidad, no es la baja lisa y llana. No es que a los menores a partir de los 16 años se les va a aplicar todo el Código Civil, todo el Código Penal, perdón. Se les va a aplicar determinados delitos. Son 10 los delitos que se les van a aplicar de un total de 200 delitos que tiene el Código Penal. Quiere decir que es una baja que está justamente enfocada en aquellos delitos que nosotros entendemos que tienen una gravedad suficiente y tenemos un sistema de responsabilidad penal sumamente benigno que hace que las penas que se establezcan sean de enorme benevolencia. Estamos hablando de homicidio muy especialmente agravado, estamos hablando de la rapiña, estamos hablando de la violación, estamos hablando del secuestro, estamos hablando de la extorsión, estamos hablando de las lesiones graves, que son realmente los delitos que afectan a la sociedad. No tienen más mínimo sentido imponerle
la severidad que establece el Código Penal a un menor por un delito menor, por un delito de bagatela, por un delito de hurto. Lo que nosotros pretendemos con esta reforma es poner el énfasis en aquellos delitos que más nos dañan como sociedad. Y lo hacemos a partir de índices que arroja el propio Ministerio del Interior a través de su Observatorio de Criminalidad, que señala, por ejemplo, que la mitad de las rapiñas que se cometen en nuestro país las cometen menores de edad, y que el 20% de los delitos también los cometen menores de edad, el 20% de los homicidios, siendo los jóvenes entre 13 y 17 años el 8% de la población. Quiere decir que hay una desproporción absoluta entre lo que representan como porcentaje de la población y la incidencia que tienen en el delito, por ejemplo, de la rapiña y el homicidio. Entonces ustedes sostienen que dentro de esta batería de medidas, la baja de la imputabilidad ayuda a vivir en paz. Absolutamente, absolutamente, entendemos que sí, y lo demostramos con ejemplos claros. Antes de que nosotros iniciáramos el proceso de recolección de firmas, con el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, si un menor, por ejemplo, cometía un homicidio, el juez perfectamente podía dárselo y entregárselo a los padres. Y así fue como ocurrió el caso de célebres menores como el Pelón, ¿no? Con 3 homicidios a cuestas. Y no hubo sistema judicial que pudiera garantizar, en definitiva, la seguridad de las víctimas posteriores del Pelón, en virtud de un sistema penal sumamente benigno, juvenil, que no lo decimos nosotros, lo ha reconocido el propio gobierno, que el año pasado promovió un nuevo Código Penal Juvenil en donde, entre otras cosas, se endurecían las penas duplicándolas y en donde se señalaba que la responsabilidad para los jóvenes empezaba a los 15 años. Quiere decir de que hay un reconocimiento de todos los actores políticos y de todos los actores sociales de que el Código de la Niñez y la Adolescencia es sumamente benigno. ¿Son o no imputables los menores hoy desde los 13 años? Bueno, eso es algo que se dice, pero es un debate jurídico. Desde el punto de vista del derecho penal adulto, no son imputables. La responsabilidad penal, según el Código Penal, se inicia a partir de los 18 años. Lo que sí existe es una responsabilidad penal juvenil a partir de los 13 y hasta los 17, que es justamente lo que nosotros cuestionamos en virtud de entender de que son penas sumamente benignas y que además el juez tiene la potestad para dar la libertad. Son contados los casos en donde los jueces de menores deciden darles a menores por delitos graves penas de privación de libertad. Por eso se entiende que la mitad de las rapiñas las cometen menores. Por algo ocurre eso, porque lo han adoptado como un sistema de vida en donde no hay por parte del Estado un castigo equivalente al daño que produce. ¿Y cuál es la experiencia internacional que ustedes entienden existe en torno a bajar la edad de imputabilidad a los 16 años? Bueno, lo de la experiencia internacional es muy relativa, por 2 motivos. En primer lugar, no conozco yo otro sistema jurídico en el mundo que haya adoptado o hecho lo que nosotros planteamos. Cuando se habla en el mundo de bajar la edad de imputabilidad, en primer lugar se habla de bajar la imputabilidad penal para todos los delitos. Liso y llano, se les aplica el Código Penal a todos los menores. El tratamiento es igual que con los mayores y van a cárceles de adultos. Quiere decir que me parece que metodológicamente es un error pretender comparar sistemas en donde la baja de la imputabilidad es absoluta y en donde los jóvenes van a cárceles de adultos con lo que nosotros planteamos, que por el contrario es un sistema en donde se prevé la baja limitada o parcial de la imputabilidad y la creación de un instituto de rehabilitación especializado para albergar a esos menores por fuera de la órbita del INAU y no el instituto que tenemos hoy, que es el CIRPA, que ha recibido gravísimas denuncias de violación de los derechos humanos, hecho no por nosotros, sino por los familiares de los jóvenes que ahí están recluidos, por los propios jóvenes, por exfuncionarios que declaran y por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esa era justamente mi siguiente pregunta. Estaba vinculado a la visión que tienen ustedes hoy en cuanto a cómo está trabajando el sistema de reclusión de menores y de recuperación de esas personas que delinquen y cómo podría cambiar esto si se aprobara la iniciativa que ustedes proponen.
Bueno, hay que reconocer que se pretende permanentemente hacer un esfuerzo por parte de las autoridades del CIRPA. Afortunadamente, las fugas que tenemos hoy no son las fugas que teníamos en el 2011 y en el 2012. Y aquí hay un reconocimiento incluso de los que están en contra de esta propuesta, en el sentido de que instalar el debate, juntar las 370.000 firmas como lo hicimos en un plazo muy breve, generó en el sistema político y en las propias autoridades que realmente asumieran que estábamos ante un problema. Y esas cosas que ocurrieron, cabe destacar, por ejemplo, lo que está pasando hoy, que afortunadamente no hay más fugas del CIRPA, pero como contrapartida hay todos los días, un día sí y otro también, denuncias de grave violación a los derechos humanos. Esto nos da la pauta de que el CIRPA como tal no está funcionando porque no está cumpliendo con su función esencial, que es la rehabilitación de los jóvenes. Y esto obedece a muchas razones. El padre Mateo, cuando renunció a su cargo en el INTERG, que fue lo previo al CIRPA, dijo cosas que me parece que hay que leerlo y tomar en cuenta. Él denunció una grave corrupción funcional allí en el CIRPA. Por eso nosotros creemos que hay que crear algo nuevo, un instituto que los cobije a esos jóvenes, un instituto que tienda a trabajar fuertemente en lo que es la rehabilitación a través del trabajo, del estudio y del tratamiento de las adicciones, con personal especializado y por fuera de la órbita del INAU, que cumple un rol esencial en INAU, en otro terreno, ya desde la época del Consejo del Niño, dando cobijo a jóvenes desamparados, a jóvenes que no tienen familia, pero que jamás en su vida se les ha ocurrido transitar por el camino del delito. Y creo que el INAU ha demostrado en este tiempo no estar suficientemente maduro como para afrontar el tema de la delincuencia juvenil y su rehabilitación. Le planteo la última de este primer bloque y ya nos adentramos en lo que será nuestro segundo segmento con ustedes. Insisto que después vendrán la otra campana, ¿no? Los que promueven que en realidad no se baje la edad de imputabilidad o que no prospere esta iniciativa. ¿Qué grado de información sobre la campaña para bajar la edad de imputabilidad entienden hay en la población uruguaya y en particular obviamente en el interior del país? ¿Está informada la gente? Bueno, yo creo que este es un tema que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo en el país. Esto no es un oportunismo de una campaña electoral. Nosotros en el año ya 2011, advirtiendo esta situación que estamos viviendo, juntamos en menos de un año, en 11 meses, 370.000 firmas. El problema que nosotros advertimos es que en este último tiempo se ha tendido a simplificar el debate. Y en eso cae todo el mundo, porque siempre nosotros tendemos a reducir todo en un eslogan. Es algo natural, no hay que adjudicar aquí dobles intenciones. Y el debate parece que se ha planteado en torno a sí o no a la baja de la imputabilidad. Y nosotros lo que queremos informar, y por eso hacemos hincapié particularmente en que es importante leer todo el texto de la reforma, que la reforma es mucho más amplia, que es una reforma integral, que es una reforma que sí prevé bajar la edad de imputabilidad para 10 delitos graves y gravísimos, pero que también busca mantener los antecedentes, que no se destruyan los antecedentes de los menores, como ocurre hoy en día, después de pasados 2 años, porque los antecedentes son un elemento esencial para el juez en el futuro para determinar la hoja de vida de esa persona, para conocer en el pasado qué hizo, si tuvo algún antecedente de homicidio, de rapiña. Me parece que es algo fundamental. Y aquí se destruyen, y el menor pasa a ser, más allá de que tenga a cuestas 3 o 4 homicidios, un primario absoluto. Ese es uno de los puntos. Por ejemplo, otra cosa que me parece que es fundamental es que el comisionado parlamentario intervenga en lo que es el contralor de estos centros de rehabilitación, que hoy no ocurre. Probablemente si hubiera intervenido el comisionario parlamentario, en el CIRPA nos hubiéramos evitado todas estas denuncias o nos hubiéramos enterado antes para evitarlas. Quiere decir que la reforma abarca muchísimos puntos, que es muy amplia, y nosotros vemos eventualmente un problema allí en la comunicación. Por eso lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, informando sobre todo el contenido de la reforma y por otro lado también desmintiendo algunas cosas que se dicen, ¿no? Desde el propio candidato del Frente Amplio, que ha dicho que a los menores que entran en los centros de rehabilitación los van a violar,
o actores de la Comisión Nada Baja que han dicho, por ejemplo, que los menores van a ir a la cárcel, o que el instituto se va a llamar el Instituto del Menor Delincuente, o contra los eslóganes de ser joven no es delito, o ningún pibe nace chorro. O sea, hay que luchar contra esas cosas que se dicen que son clichés vacíos, que no tienen contenido, pero que de algún modo desinforman a la ciudadanía. Hacemos la pausa y después de las mismas seguimos con otras preguntas que, insisto, van a ser muy similares a la que vamos a plantear a la otra campaña que hay para evitar que esta propuesta prospere. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.